En este video vamos a editar los planos o blueprints para configurarlos en 3ds Max. Este tutorial lo vamos a crear en Photoshop 2024. Si usted tiene una versión anterior a esta, probablemente las herramientas y funciones sean las mismas. Dado el caso de que no sea así, debe actualizar tu software a una más reciente, 2018, 2019 y posteriores. Lo primero que hay que tener para este tutorial son los blueprints. Si no los tienes, los puedes bajar de la web usando cualquier motor de búsqueda de tu preferencia. En este tutorial yo voy a usar un blueprint de una camioneta Ford de 1956. Si quieres usar la misma, puedes hacer un clic en el enlace que está en la descripción de este video. Una vez tengas los blueprints, los abres en Photoshop. Con la imagen abierta, activas la regla pulsando las teclas de control y R en tu teclado. Cuando la regla se haga visible, haces un clic en la regla vertical y la arrastras hacia el lado derecho para crear una guía. La sueltas en la imagen de arriba en la parte trasera del parachoques. Luego vuelves y haces un clic en la línea vertical, la arrastras hasta el frente del coche y la sueltas en el borde del parachoques de frente. Luego vas a la regla horizontal, la arrastras hasta la base de las llantas del coche y la sueltas. Haces lo mismo para el techo del coche. Una vez colocadas las guías, en la barra de menú haces un clic en Vista y asegúrate de que en la lista Ajustar esté habilitado. Selecciona la herramienta Marco Rectangular y haz un clic en la parte izquierda de arriba de las guías y arrastras hasta la parte derecha de abajo para seleccionar la imagen. Con la imagen seleccionada, presiona las teclas de Control y C para copiar la selección. Enseguida, presiona las teclas de Control y N o vas a la barra de menú y haces un clic en Archivo. En la lista, seleccionas Nuevo para crear un nuevo documento. En el diálogo, en la parte izquierda de arriba, aparece un icono que dice Portapapeles y está demarcado con una línea azul, que significa que está seleccionado, el cual contiene las dimensiones del documento recién copiado. Déjalo seleccionado. Te aseguras de que resolución esté en 300 y en contenido de fondo en transparente y haces un clic en crear. En el nuevo documento presionas las teclas de control y V para pegarlo. Generalmente cuando tienes una imagen como esta que tiene el fondo blanco y la vas a configurar en 3ds Max, se ve muy brillante y molesta un poco a la hora de modelar. Por eso yo sugiero cambiarle el color a un tono un poco más oscuro. En este caso vamos a crear una nueva capa haciendo un clic en crear nueva capa acá en la parte inferior debajo del panel de capas. Una vez creada la capa, la arrastramos debajo de la capa 1. Nos vamos a los colores y hacemos un clic en el color frontal. Y en el diálogo de colores, en HSB, pones 0 en H, 0 en S y 40 en B.
para que nos quede de un color gris medio. Seleccione el bote de pintura. Con la capa de abajo seleccionada, haga un clic sobre la capa para llenarla. Seleccione la capa de arriba, o sea, la capa 1, y vamos a la pestaña desplegable de Establecer modo de fusión. Hacemos un clic y en la lista seleccionamos Dividir. Ahora el fondo blanco desaparece y nos queda solo el contorno del coche en un color verde brillante sobre un fondo gris. Vamos a la barra de menú y hacemos un clic en Archivo. Y en la lista seleccionamos Guardar una copia. En el diálogo le damos el nombre de izquierda a la imagen y hacemos un clic en Guardar como tipo. En la lista seleccionamos JPEG. Navegue hacia la carpeta donde quiere guardar el archivo y hace un clic en Guardar. Ahora hacemos este mismo paso con las siguientes imágenes: superior, frente y atrás. Ahora las 4 imágenes están listas para ser usadas. En el próximo video vamos a importar las imágenes para configurarlas como blueprints en 3ds Max. Si este video ha sido de tu agrado, haz un clic en me gusta y no te olvides de suscribirte a mi canal si no lo estás. También en darle otro clic a la campanita de notificaciones para que recibas información de nuevos tutoriales.